Día es la cúspide del cristiano. Después de todo esto, mis hermanos, es una gran satisfacción verlos juntos. Nos sentamos a la mesa del Rey, compartiendo las sales con el Rey y haciendo un pacto eterno con el Rey. Amén. Amén. Mis hermanos, voy a leer lo que dice acerca del mensaje pastoral. Dice: hemos llegado a este día tan esperado para todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor como su Salvador. Este día en el cual anunciamos su muerte y la caída de las potestades del pecado que en otros tiempos gobernaban a nuestros cuerpos carnales y ahora sirven como sacrificio vivo en obediencia para los propósitos eternos de nuestro Señor Jesucristo. Gozosos por estar aquí, confiando que este próximo año espiritual sea de gran impacto para nuestras familias y nuestra iglesia. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga todos los días de sus vidas y nos conceda participar en la próxima cena. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, voy a hacer una oración de inicio. Después de esto va a pasar nuestro hermano Onésimo a empezar el acto, este acto de la cena. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, te damos las gracias, Padre, porque hemos llegado hasta aquí, Señor, derrumbando nuestras propias barreras, Padre, derrumbando, matando al viejo yo, y que nazca nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, Padre. Hemos llegado aquí, Señor, porque a ti te ha complacido, Padre, porque tú nos has soportado durante este camino. Padre bendito, sé con cada uno de nuestros hermanos, Padre. Sé muchos de nuestros hermanos que no se habían sentado a la mesa, Padre, en este día. Muchos van a hacerlo, Señor, en otras iglesias y aquí, Señor. Padre, gracias porque tú tienes misericordia de ellos, Padre Santo, Padre bendito. Padre bendito, todo te lo pido no por méritos que yo tenga o por méritos que alguien tenga aquí, Padre, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito, único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Pasamos, mis hermanos. Ya el hermano ya dio la bienvenida. Tenemos una pequeña lectura bíblica. Si alguien quiere ver su Biblia, nos quiere acompañar para irla siguiendo. Y si no, la vamos a leer, la voy a leer para que la escuchen. Y poder entrar en este proceso, en este día, que es maravilloso. Es un día especial que todos ya lo sabemos. Pero no se puede desapercibido el consejo de Dios, el consejo de acuerdo a la Biblia. Y vamos a seguir en el libro de presentación. Es una lectura bíblica, Hebreos 10:14, del 19 al 22. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis hermanos, esta es una invitación que verdaderamente nos está diciendo que es un día especial, que el sacerdote nos hace la invitación, que nos presentemos ante Él. Yo creo que sinceros, con un corazón disponible, con un corazón dispuesto a recibirlo en este día, a volver a tener ese encuentro con Él y a renovar esos votos de compromiso con Él este año, que termina un año y empieza otro.
y que es muy necesario, muy importante que nosotros sepamos y tengamos lo que vamos a hacer. Vamos a entonar un canto, Dulce Consuelo. Se llama Comprado con Sangre de Cristo, para la honra y la gloria. Comprado con sangre yo soy.
comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy. Amén. Amén. La palabra nos invita que vamos a si quieren acompañarme con su Biblia, si también lo va a leer, Isaías 53, del 1 al 10. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cuadro nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciando y desechando entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él vuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se portó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto haya puesto en su vida una expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Amén. Mis hermanos, si nos sujetamos poquito a esta palabra, a este mensaje que nos da Isaías, encontramos que no tenemos que preocuparnos. Nosotros prácticamente tenemos el don de Dios, la gracia de Dios, y alguien que pagó todo por nosotros. Nada más tenemos que ser, nos está pidiendo fidelidad, nos está pidiendo que nos esforcemos y seamos valientes, y que continuemos a pesar de las inmensidades, de los problemas. Y yo los invito a que tengamos esa reflexión de esta lectura bíblica. Y para ello vamos a cantar dos cantos más. Vamos a cantar vamos a entrar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Corazón.
canto, grande gozo hay en mi alma. Pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sublime paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sublime paz. Grande gozo siento en mí. Dios divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sublime paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia, su bello amor, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sublime paz. Grande gozo siento en mí. Gozo siento en mí. Amén. Amén, amén. Vamos a leer otra lectura bíblica. Es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, nuestro evangelio es Cristo Jesús, que murió por nosotros. Y si entendemos esa parte, vamos a entender 1 Corintios mucho más que eso. Amén. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Jeroel Castro, que trae la palabra del día de hoy. Les invito, mis hermanos, que inclinen sus rostros, vamos a una oración en lo que el pastor se prepara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos en tu presencia el día de hoy, entregándote, Señor, este culto, Señor, este rito, Señor, estos corazones, Padre, que hoy en este día se acaba un año, Señor, y empieza otro. Lo que hicimos en el anterior, Padre, tú supiste lo bueno y lo malo. Te pido, Señor, en este nuevo que viene, que tú te encargues, Señor, de llevar este corazón, estos corazones constrictos y humillados, Padre. Este espíritu, Padre, que sigue fracasando, que sigue tumbando, que sigue cayendo. No nos sueltes, Señor, tómanos de la mano, llévanos contigo. Y que este día, Señor, que sea este día, no nomás, Padre, sino que todos sean especiales para ti, porque te adoramos, estamos entregando todo honor y toda gloria, Señor. Y que este mensaje que trae nuestro hermano, Señor, también penetre, también llegue, Señor, y que todo ello lo podamos simular, Señor, lo podamos ver como
como a ti te vemos, Señor. Prácticamente queremos que esos ojos se abran, los oídos también. Unge a nuestro hermano que trae la palabra el día de hoy, que nos va a dar esa reflexión, Señor. Llénalo de espíritu. Y que esa palabra, Señor, tenga efecto a un futuro, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Pasemos a otros hermanos. Antes de que tomen sus asientos, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Juan, el capítulo 6, por favor. Versículo 55. Juan capítulo 6, versículos 55, 56 y 57. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un amén. Dicen un amén. Juan capítulo 6, versículo 55, 56 y 57. Amén, hermanos. Bueno, dice así la palabra de nuestro Dios: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo trae el Evangelio entre los judíos, hermanos, el Evangelio y la forma de expresar el Evangelio del Señor Jesucristo a los judíos fue una manera difícil de entender de los judíos. Y fue una manera difícil de él hablar del Evangelio que él traía. Es decir, él traía una buena noticia que estaba enmarcada dentro de los profetas y todos los escritos que tenían los judíos, y ellos tenían una religión, tenían un mandamiento. El Señor Jesucristo, cuando entra y habla de esos mandamientos, parece ser que cuando los expresa, les hace entender de una manera diferente a lo que ellos entendían el Evangelio. El pueblo de Israel tenía las promesas de Dios en sus manos. Estaban los escritos de Isaías, estaban todos los escritos de Moisés, y ellos entendían muchas cosas de una manera. Mas cuando el Señor Jesucristo aparece en escena y les habla del Evangelio, choca frontalmente con el pensamiento que ellos tenían. Como que cuando nuestro Salvador empieza a hablar del Evangelio, empieza a haber una batalla de entender verdaderamente el mensaje que ellos tenían escritos en los profetas. Cuando el Señor Jesucristo habla y dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, eso en ese momento era revolucionario, era algo totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar y leer. Él cambia el pensamiento de lo que ya tenían de los escritos y les hace entender verdaderamente el significado del Evangelio y de lo que Dios les había dado y puestos en sus manos a todos los rabinos
e intérpretes de la ley. Ellos tenían una religión inflexible. Ellos tenían un pensamiento de acuerdo a los padres, y si había alguien que empezaba a hablar cosas diferentes, se metía en un gran problema. Por eso, cuando el Señor Jesucristo dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, esto choca con lo que ellos tenían, hermanos. Y lo mismo sucede con la iglesia. Aún dentro de la iglesia, las palabras del Señor Jesucristo están chocando con lo que nosotros entendemos, tal vez, o nos han explicado de lo que es el Evangelio y la sangre de Cristo. Como que si el Señor Jesucristo hace adrede el mencionar: mi carne y mi sangre es verdadera comida. Hizo enojar a muchas personas cuando empezaba a hablar y a interpretar la Biblia. Y les digo este pasaje bíblico porque en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 12, versículo 23, escúchenlo por favor, dice Deuteronomios capítulo 12, vayan por favor a su Biblia y miren de qué es lo que estoy hablando. Libro de Deuteronomios, capítulo 12, versículo 23. ¿Quién lo tiene ahí, por favor? Dice la palabra del Señor así. Miren por qué el Señor les estaba cambiando lo que hasta ese momento entendían con carne y sangre. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Voy a leer este pasaje en otra versión. Pero nunca consumas carne, nunca consumas la sangre, porque la sangre es vida. Y no deberás consumir la vida con la carne. Ellos se cuidaban de guardar estrictamente este mensaje, este mandamiento. Porque ellos entendían que no deberían de comer carne que contuviera sangre. Y cuando él menciona su sangre y su carne, choca frontalmente con lo que ellos entendían. Aquella religión inflexible, aquel pensamiento que tenían acerca de la carne y de la sangre, el Señor Jesucristo les hace entender verdaderamente de qué es lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Él viene a decirles, no solamente que coman carne y sangre, sino que coman carne y sangre de humano, porque se refería a su cuerpo y a su sangre. Y aunque nosotros entendemos que esto era forma figurativa, en una figura, en un simbolismo de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, ellos, muchos lo entendieron, pero muchos no lo entendieron. Imagínense a alguien que a través del tiempo haya tenido este mensaje y lo haya dado a los hijos y lo haya defendido por mucho tiempo. Viene alguien y les dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Los insulta, hermanos. A los judíos el Señor Jesucristo los insultó al hablarles de su carne y de su sangre. Y no solamente, no desde un solo, no está hablando de un animal, sino está hablando de su carne y de su sangre, es decir, de un ser humano. No lo entendieron. Dice Juan
6:66, que muchos se apartaron, que muchos dejaron y muchos no entendieron lo que era el Evangelio. Amados hermanos, hoy es lo mismo. Muchos no han entendido lo que Cristo trata de decir a la iglesia cuando habla de su sangre y cuando habla de su carne. Y muchos no han entendido y muchos no están en este lugar porque nunca entendieron el Evangelio desde la perspectiva correcta de la sangre y la carne del Señor Jesucristo. Entonces, podríamos titularle a este pensamiento: la sangre de Cristo perdona, pero también condena. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 2, vean otro escándalo que se suscitó en el momento de que el Señor Jesucristo viene al mundo y habla de pecados. Mateo 9, por favor. Versículo 2 al versículo 8. Estoy esperando que ustedes lo localicen para que vean el escándalo que arma el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy es el mismo problema. Y hoy debemos de entender el mismo asunto a la luz del mensaje que Cristo trajo a la iglesia. Ya lo tenemos ahí, Mateo capítulo 9, versículo 2 al 8. Amén. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este señor está blasfemando, porque está hablando de que alguien que ha cometido un error, él dice que esos pecados se les están perdonando. ¿Él quién es para perdonar pecados? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es este hombre que viene y dice a la mujer adúltera: tus pecados te son perdonados? Le dice al que hace y comete pecado delante de Dios, él viene y les dice a las personas: ¿tú has cometido pecado? Bueno, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este hombre? ¿Qué autoridad trae para decir tal cosa? Y en la iglesia sucede lo mismo, hermanos. Cuando alguien habla de pecado y alguien viene y dice: tus pecados te son perdonados, hay un problema grande con entender lo que es el pecado y con entender que Cristo vino al mundo a perdonar el pecado de los que le buscan. Precisamente todos los que buscan a Cristo precisamente son porque hemos cometido pecado. Y Él es la verdadera bebida y Él es la verdadera comida. Él es el que perdona los pecados de los hombres. Él es el que nos libra de estar pensando: ofendimos a nuestro Dios. Él llevó nuestros pecados en el madero. ¿Cuántos creen ustedes en la iglesia que todavía se bautizaron y todavía no han olvidado sus pecados pasados? Y traen un remordimiento en sus pensamientos, en su vida interior, en su vida matrimonial. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Ya no existen. Se fueron al mar. En lo profundo del mar allí quedaron. Él tuvo la capacidad para hacer esto. Y hoy los que estamos en este lugar debemos de aceptarlo ya. Todos los pecados pasados, Él vino a morir por nosotros. Versículo 3, por favor.
Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este está blasfemando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o levántate y anda? Hermano, a ver, haga un examen, haga un análisis conmigo. ¿Qué es más difícil? ¿Qué representó más difícil para el Señor Jesucristo? Decirle a una persona, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. A ver, dígame, ¿qué es más difícil o qué es más fácil, como quieran verlo? Si nosotros vamos a un hospital y está el enfermo a punto de morir, llevamos el evangelio de Cristo y le pedimos a Dios perdón por esa alma, por esos pecados, le hablamos del evangelio, arrepiéntete, el Señor te va a restaurar, te va a limpiar, pero acepta a Cristo como tu Salvador. ¿Qué es más difícil para el Señor Jesucristo decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Meditemos en eso, por favor. Mire, yo le voy a ser sincero. Siempre es difícil ir a orar por una persona porque no sabemos si va a sanar en ese momento o no. Y sentimos como que nos comprometemos nosotros al hablarles y decirles, ten ánimo, tú puedes ser sano hoy. ¿Cierto o no, hermanos? Eso es lo más difícil para nosotros. Pero para el Señor Jesucristo le fue más difícil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Usted sabe por qué fue más difícil para el Señor Jesucristo? Decirle, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Por qué? Mediten eso. ¿Por qué cree usted que le fue más difícil eso al Señor Jesucristo? Porque perdonar los pecados de los hombres implicaba su sacrificio. El ir a la cruz y morir por todos nosotros. Y eso era lo más difícil. Y fue lo más difícil del Evangelio. Para nosotros no nos debe de parecer difícil, porque el sacrificio ya está hecho. Amén. Ya está hecho el sacrificio. Ella murió por nuestros pecados. Ella ofreció su vida por todos nosotros. Eso ya fue consumado cuando Él expiró en la cruz. Y dijo, consumado es. Versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados que son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan, entonces, entra el poder, entra la autoridad de Cristo. La autoridad, hermanos, que, perdónenme, pero en la iglesia nos hace falta la autoridad de Cristo. Es decir, no que Él no tenga autoridad, sino que creamos esa autoridad que nosotros ya la tenemos porque Él la ha puesto a la iglesia. Sí ha puesto la autoridad Cristo a la iglesia, hermanos, ahorita le voy a decir. Versículo 6. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo dice que se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Escuche cómo dice el registro bíblico, que había dado tal potestad a los hombres. La potestad del Hijo de Dios se le fue dado a los creyentes, a los que hoy creemos en Él.
Y hoy la iglesia tiene esa potestad que demostró que es el Hijo de Dios en ese momento, porque le dijo que el hombre, levántate y anda. Y el hombre que estaba paralítico se levantó y anduvo. Y ahí demostró la autoridad que tiene el Señor Jesucristo para perdonar pecados. Ahora vamos a adentrarnos en un problemón grande. Y yo le decía al principio que nos hace falta la autoridad de Dios en cada uno de los que hemos creído en el Evangelio. Escuche cómo digo, en cada uno de los que hemos creído en el Evangelio. Cuando alguien está enfermo y está en el hospital, ¿qué dice toda la iglesia? A ver, dígame, ¿qué dice la iglesia? Que llamen. ¿A quién llaman? Llaman al pastor para que vaya a orar por el enfermo. ¿Y los demás que hemos creído en Cristo? ¿No tenemos la potestad? ¿No hemos creído en su sangre? ¿No hemos creído en el evangelio que Él nos dejó? ¿O dejó un evangelio que relega a algunos y que le da poder a otros? ¿Por qué en la iglesia no nos levantamos en el poder de Cristo, toda la iglesia? Dejamos de estar peleando, hermanos, y dejamos de estar alejándonos de la iglesia y vamos en el evangelio de Cristo, y como Él lo dejó estipulado, a los hombres y a las mujeres que están necesitados de Cristo y del perdón que Él da a los hombres y a las mujeres que le buscan. Usted se sale afuera y no camina mucho en cuanto ve mucha necesidad de Cristo allá afuera, hermanos. Todos tienen necesidad del amor de Cristo. Todos tienen la necesidad de que alguien les diga que les ama y que les va a perdonar sus errores y que los va a cambiar y que los va a modificar y que va a modificar sus caracteres y que va a hacer su matrimonio un matrimonio estable y que su familia va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque Él bendice las familias. La iglesia tiene agarrada el perdón de Cristo. Y nosotros necesitamos llevar ese perdón. Mire, aunque en la iglesia hubiere 5 personas que tomen el poder de Cristo y la autoridad del evangelio, son muchos para predicar el evangelio con poder y gloria para nuestro Salvador. Amén. No para nosotros. Ahí les va el problema grande. Juan capítulo 20, versículo 23. Si lo tiene, dígame, diga un amén. Juan 20, 23. Por favor, usted tome su cuaderno, su lápiz y escriba los pensamientos abajo de la lectura bíblica para que después estudie en base a oración, ayuno, pídale a Dios el poder que Él tiene para su iglesia. Juan 20, 23. Ya lo tienen, por favor. A quienes les perdonen sus pecados, les serán, ¿cómo dice? Perdonados. A quienes no les perdonen sus pecados, no les serán
perdonados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A quien le retengan, dice otra versión, sus pecados, esos pecados van a ser retenidos. Pero a quienes liberen sus pecados, esos pecados van a ser liberados. ¿A quién se está dirigiendo el Señor Jesucristo? ¿A sí mismo o a sus discípulos? ¿O a la iglesia? A la iglesia. Y cuando hay alguien en la iglesia que ha cometido un error, en lugar de pasar al frente y orar por él, lo pasamos al frente para que pida perdón a la iglesia porque ha cometido pecado. ¿No es cierto? Esa es la predicación del Señor Jesucristo. No, ha cometido un error, ahora tiene que pasar adelante y va a pagar. O los pasamos adelante y en el nombre del Señor Jesucristo, hoy, hermano, yo te vierto el evangelio, yo te hablo del perdón de Cristo, pero yo te hablo de la necesidad que tú tienes de un Salvador. Pero también te hablo de la necesidad que tienes de un Señor que te esté mandando. Un Salvador y un Señor son dos cosas diferentes. El Salvador te sana, te da, te bendice, te perdona tus pecados. Pero el Señor te ordena que obedezcas, que estés en la iglesia, que no te vayas, que ministres en la iglesia. Ese es el evangelio. Si nosotros damos ese evangelio, entonces ven, hermano, ¿aceptas ese evangelio? Sí, ven. Bueno, entonces, ¿qué pecados has cometido? Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estos pecados son perdonados por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y la iglesia tiene la potestad. Hay muchos. ¿Cuántos pecados cree usted que hay fuera de este recinto? Aún dentro de este recinto también. Dice Santiago, si alguno estuviera enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Orando. ¿Verdad? ¿Cómo dice? La fe. La oración de fe sanará al enfermo. Y si tuviere pecados, gloria al Señor. ¿Ya nosotros mismos no nos podemos perdonar nuestros pecados? Y no tenemos la capacidad de advertir el evangelio correcto. Hermano, no le estoy hablando de un evangelio a la mitad. El evangelio correcto es, estás en un error, hermano. Tienes que cambiar. Sí, estás en un error, en un pecado. Pero Cristo te sana y te da la capacidad de no volver a cometer los errores. ¿Qué necesidad hay de entender al Señor Jesucristo en la iglesia? ¿Se acuerdan el primer texto? Mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Y esto chocó frontalmente con ellos. Y sigue chocando el perdón de pecados y la sangre de Cristo en la iglesia. Nos sigue agarrando de frente y nos sigue insultando, porque nosotros entendemos otras cosas. Porque nosotros no venimos a perdonar, sino a condenar. Entonces ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un Señor y un Salvador, decía el apóstol Pablo. Nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos tenemos a Cristo como Señor y Salvador en este lugar? Amén. Mi Salvador.
pero también mi Señor me regaña cuando necesita regañarme. Hermano, aquí yo no puedo estar de chiflado en este lugar, porque no es, ni el pastor no es, ni los líderes no son, ni los consejos que me va a decir, es el Señor Jesucristo que está en este lugar, que está cuidando a su iglesia, que está sosteniendo a su iglesia, hermanos. No debemos de tener nadie, ningún beneficio adicional que no tenga nadie. Es decir, todos los de la iglesia tienen los mismos mandamientos y todos somos hijos de Dios. No hay favoritismo en la sangre y en el cuerpo de Cristo para nadie. Todos somos iguales delante de aquel que vino a morir por nosotros. Quiero ir terminando, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 13. Mire, no lo lea, nomás apúntelo. Éxodo, capítulo 12, del 1 al 13. Le voy a decir lo que pasaba ahí. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Y era en la noche. Porque al día siguiente, amaneciendo, Faraón los iba a dar libre. Y era la última prueba que Dios le puso a Faraón. ¿Se recuerdan ustedes cuál fue la última prueba, hermanos? La última mortandad fue la muerte de todos los primogénitos. ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios? Te vas a encerrar en tu casa. Y vas a agarrar a las familias. Y vas a agarrar un cordero. Lo van a asar. Y se lo van a comer. Y cuando terminen de comer, la sangre de ese cordero que ustedes mataron, van a agarrarla y van a ponerla en el dintel de las puertas. El marco alto. ¿Verdad que hay 3 marcos en la puerta? 3 palos, ¿verdad? El de arriba. El de arriba sostenía todo. Hoy ya no es igual. En aquel entonces era más grande, hermanos, porque sostenía todo el peso. Era la seguridad del que pasaba por abajo. Quien comía el cordero, junto con la familia, después de comer todo el cordero, agarraban la sangre y manchaban el dintel de la puerta. ¿Con qué propósito? Para que pasara la mortandad de largo y no entrara en esa casa. Aquí hay varios asuntos que entender, hermanos. Tenían que comerse el cordero. Tenían que estar unidos todas las familias. Ese mandamiento no fue dado a los que estaban ahí, los egipcios. Le fue dado al pueblo de Israel. Se comían el cordero y agarraban la sangre y la ponían. ¿Y saben qué hacían después? Se sentaban a ver la salvación de Cristo, de Dios, a ser salvados. Pero hoy yo miro una vertiente, hermanos, y aquí quiero terminar, y aquí saqué el título la sangre de Cristo perdona y condena. ¿Saben por qué, hermanos? La sangre de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene una vertiente diferente.
cuando estuve yo estudiando esto, me di cuenta, miren hermanos, se sentaban y nomás oían los gritos y el terror de lo que estaba pasando fuera, porque adentro ya eran salvos por la sangre. Pero mire lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 29. Búsquenlo todos, por favor. Abran su Biblia. Apunten este asunto porque es muy importante. El libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 29. Disculpen, hermanos, 1 Corintios. ¿Ya lo tienen? Ya lo tienen todos, hermanos. Necesitamos leerlo. Miren lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, apúntele a un lado, discernir igual a distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si alguien come y bebe la sangre de Cristo sin discernir, sin entender, sin distinguir entre el bien y el mal, ¿qué hace esa sangre? Pero si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, dice esta versión, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Ahora diga, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. En el Antiguo Testamento se sentaban a esperar la salvación con aquella sangre. Pero con esta sangre, hermanos, hoy o te restaura o te aniquila. Si no sabes distinguir, discernir, entender, no la vida del hermano, no la vida de la hermana, sino mi propia vida. Es necesario que yo me siente y beba la copa y coma el pan de vida que es Cristo, entendiendo lo bueno y lo malo que hay en mí. Porque de lo contrario voy a comer condenación. Y entonces la sangre que debería de ser una bendición, esa misma resultaría en algo perjudicial. Ahora, quiero ponerlo en contexto, ya estamos terminando. Versículo 26, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor en forma indigna es culpado de pecar contra el cuerpo de la sangre del Señor. Porque fuimos comprados por precio. El asunto está en aquellos que hemos creído en Cristo. Él derramó su sangre por usted y por mí. Y entregó su cuerpo por nosotros. Si hemos agarrado a la ligera, hermanos, ¿cuántos no están? Dice, miren cómo termina este asunto. Dice, versículo 30, esa es la razón por la cual muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Algunos incluso ya están muertos. Estoy terminando.
Unos están débiles. Otros ya no vienen a la iglesia, están muertos. Ahora, sí, termino con este razonamiento. Escúcheme, por favor. Si esto sucede con quien come y bebe la sangre de Cristo, no hablemos de aquellos que no han comido ni bebido y no han aceptado a Cristo como su Salvador. Y la Biblia dice que el reino de los cielos los valientes lo arrebatan. ¿Es difícil el evangelio? Muchos se apartan. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hoy nosotros vamos a comer y beber la sangre de Cristo. Ella nos traerá bendición y vida eterna. Pero hoy debemos de decirle a nuestro Dios que el año que viene, con todos sus días y con todos sus problemas, seguiremos anunciando su palabra. Y estaremos firmes en este lugar, aunque traigamos ganas o aunque no traigamos ganas. Y hablo de que hay algunos que trabajan hasta noche y se levantan y hay que venir a la iglesia para honrar y glorificar su nombre. Porque Él nos ha dado la victoria sobre la muerte. Y espera que nosotros seamos buenos obreros y llevemos el mensaje a aquellos que están lejos. Termino. Para no ser condenados, distingamos hoy lo bueno y lo malo. Hermano, hoy, delante de mi Señor, he distinguido lo que yo he hecho mal. Y hoy delante de Dios, hermanos, le pido perdón a mi Señor. Y le pido que me dé la capacidad en mi cuerpo y en mi mente de seguir esforzándome, no para recibir yo nada, porque ya recibimos la promesa grande de Cristo, sino para que su nombre sea glorificado y entren más al reino de los cielos. Faltan nietos, faltan hijos, hijas que están alejados, amigos. Y es el momento de decirle: Señor, seguiremos anunciando tu palabra, porque tú eres fiel con nosotros y eres grande en misericordia. Porque si no fuera por su misericordia, hoy ninguno estuviésemos en este lugar. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor, y medite en su vida antes de tomar la carne y la sangre de nuestro Señor. Póngase a discernir en su vida, hermano, en la vida de usted. No mire al de al lado, no, en la vida de usted, hermanos. Póngase a discernir el mensaje de Cristo, la sangre y el cuerpo de Él. Y hagamos lo que tengamos que hacer para revertir nuestra vida y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Nosotros no nos mueve más que el agradecimiento. No nos deberían de mover ninguna circunstancia del mundo, ni enfermedad. No, dice el apóstol Pablo, ¿qué me separará del amor de Cristo? Hermanos, ustedes son una iglesia pequeña, pero que eso no nos intimide para nada. Nosotros igual, no nos intimida nada, hermano. En el nombre del Señor seguiremos anunciando su palabra, porque no venimos a ganar, porque ya hemos ganado todo en el nombre de Cristo. Amén. Somos más que vencedores en su nombre.
Incline su rostro y oramos. Padre Santo que estás en los cielos. Señor, ¿cuántos no están hoy contigo? Como cuando se sentaban antes de salir de Egipto, en familia, unidos y con todo listo, porque aunque no tenían el permiso de Faraón de salir, tú ya lo habías dicho, alisten todo, porque mañana salen libres. Igual nos dices a nosotros, Padre, siéntanse vencedores, ganadores, más fuertes cada día, porque mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Y esa comida y bebida nos dará el resultado de la vida eterna. Señor, manifiéstate en tu misericordia en cada uno de nosotros. Dice tu palabra que algunos son débiles. Allí tal vez estamos. Si algunos se han retirado, diles que solamente con volver tú los esperas con los brazos abiertos, porque tú diste tu sangre. Todo el que desee volver, retornen, y aquí está el hogar de todos ellos. Perdona, Señor, nuestras faltas y límpianos de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, así como vencedores, como dice el hermano, como somos vencedores, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, vamos a seguir cantando. Estoy convencido, se llama el próximo canto que vamos a cantar. Y lo alto,
cantando, alabando a nuestro Dios. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar del amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y después de este canto le invito a nuestro hermano pastor, los que están encargados de repartir el pan y el vino, que se vayan preparando. ¿Qué será de mí ese próximo año? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un fantasma herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por
dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu Amén. Pasa a vosotros, mis hermanos. Hermanos, entramos a la parte solemne de este evento. Dice Juan 6, 53 al 54. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Mis hermanos, voy a pedirles que se tomen estos 5 minutos, que se queden los hermanos que están bautizados, que se queden de pie, y aquellos que no van a tomar la cena, que por favor se sienten, que tomemos este tiempo. Les voy a pedir a mis hermanos que antes de que nos den la contabilidad de cuántos hermanos son, y que después de que hayamos del partido la galleta, el pan, ustedes se tomen ese tiempo personal. Si quiere retirarse hacia un lado, no se lleve a su esposo, no se lleve a su hermana, a su hermano, váyase usted sola o solo y medite. Porque dice Pablo lo que nos decía nuestro hermano Gabriel. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mis hermanos, tómense ese tiempo para, no sé si de rodillas, hincado, sentada ustedes, para que tomen este rato de meditar. ¿Qué han hecho durante todo este tiempo? Todos hemos faltado a Dios, todos hemos cometido errores, todos tenemos que pedir perdón a Dios, y Dios es justo, es misericordioso, y Él perdona nuestros pecados. Por eso les digo, tomen ese tiempo mientras nosotros preparamos. Amén.
Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos, dice Mateo 26. Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, por tu sangre estamos aquí, Señor. Como símbolo tomamos como símbolo de tu cuerpo tomamos este pan, Padre, sabiendo, Padre, y entendiendo que tú moriste por nuestros pecados, que tú viniste, te hiciste hombre, Padre, para que nosotros tuviéramos la ventaja de estar delante de nuestro Padre Celestial. Mi Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que bendigas este acto que hemos de tomar, porque lo hacemos en tu nombre, Padre Santo. Amén. Mis hermanos, no lo coman hasta que todos lo tengan en sus manos, por favor. Mientras siga orando. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comámoslo. Hey.
Nadie faltó de pan. Vamos a... Dice, y tomando la copa y habiéndolo dado gracias,
Tomando la copa y habiéndolo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, una vez más estamos delante de ti, Padre. Padre, pidiendo que bendigas este acto, Padre, que bendigas este fruto de la vid que hemos de tomar como representación de la sangre de nuestro Señor, Padre. Que este acto es anunciando su muerte, anunciando su venida, anunciando la victoria que hubo en la cruz, Padre. Padre, para que cada uno de nosotros pueda ser perdonado y que los pecados hayan quedado borrados de tu faz, Padre. Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. No lo tomen hasta que todos lo tengan en sus manos, mis hermanos, por favor. Todos tienen su... Podemos tomarlo.
Luego puso la agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con toalla con que estaban ceñidos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros llamáis maestro y señor, decís bien, porque lo sois. Pues si yo sois el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Amén. Mis hermanos, vamos a pasar al acto del lavatorio de pies. Mis hermanas van a pasar al cuartito de este lado, ahí hay agua, ahí están los lebrillos. Nuestros hermanos varones, vamos a estar en este cuartito. Los niños que estaban tomando la clase van a pasar de este lado. Les voy a pedir que lo hagan de la manera, hagan antes de lavar los pies a sus hermanas o a su hermano, haga una oración, después de ello haga... Este es un acto de humildad que nuestro Señor Jesús nos decía, y refleja el servicio que le debemos de dar a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Primero mis hermanas, pasen. Después de lavar los pies vamos a darles 5 minutos de receso, 10 minutos de receso para preparar aquí las cosas. Las uvas son de verdad. Sí, son de verdad. Bueno, no te